Biblia hay un tema interesante, porque hay personajes que alaban, que conocen a Dios, pero que por otro lado siguen confiando en sus ídolos y además hacen cosas que no son coherentes con su confesión. Y esto nos lleva a decir, hermanos, que hay gente que conoce a Dios, pero su vida no experimenta una profundidad. Puede que haya algunos elementos intelectualmente hablando y su doctrina y su teología es correcta, pero su vida de piedad no echa raíces. No hay madurez en su corazón. En el exterior puede que hayan hecho una confesión doctrinal o bíblicamente correcta. Pueden conocer de manera intelectual a Dios, pero no así en lo profundo de su ser. No así en el interior, porque aunque puede saber que hay un Dios y puede articular ciertas creencias acerca de Dios, su vida no cambia de manera radical en el interior. Y eso es lo que vemos aquí. Fíjense ustedes que gracias a Dios hemos avanzado hasta el capítulo 4. Este libro maravilloso y también que ha quedado de tarea, y espero que hayan hecho su tarea de estar leyendo el libro de Daniel. Pero cuando llegamos al capítulo 4, y quisiera que viéramos los versículos 1 al 3, por favor. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Vamos a leerlo, por favor, y dice así: 1, 2, 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Ahora, quiero que ponga atención, porque vean cómo el rey habla. Vean lo que dice el versículo 2, por favor. Vean cómo habla. Qué bonito habla. 1, 2, 3. Ponga mucha atención. Tú dices, este es cristiano. Bueno, aplicando el Antiguo Testamento, este ha cambiado. Porque vean cómo dice: conviene que yo, como rey, declare, que anuncie las señales. Y vean qué palabra viene a continuación. ¿Qué palabra viene? Esto es bien importante en esta narrativa. Yo voy a pedir que no pierdan de vista esta palabra. Pero él sigue y dice: los milagros del Dios, ¿qué? Los milagros del Dios. ¡Wow! Su teología sigue siendo correcta. Vamos a decir que tiene una teología propia buena. ¿Qué es la teología propia? El estudio del ser de Dios. Él conoce a Dios y parece que reconoce que Él es el Dios Altísimo. Versículo 3. 1, 2, 3. Ya como que arrastraron ahí al final, ¿verdad? Vean esto, es una declaración que está. A ver, lean la primera declaración así como está, con aclamación, con admiración. Nada más hasta donde dice maravillas. 1, 2, 3. Tú dices, ha reconocido. Su corazón ha sido cambiado porque está reconociendo que Dios es grande. Pero además, él aparentemente ha entendido que su imperio es superior, porque hay un reino mucho más grande y trascendente. Hermanos, tú dices hasta aquí, pues este rey, ¿quién no le gustaría tener un gobernador cristiano? ¿Quién no le gustaría tener un rey que declare esto? Pero además avanzamos al versículo 4. ¿Y cómo estaba su vida? Dice que él estaba tranquilo. ¿En dónde? En su casa floreciente, su palacio. Tú dices, qué buena vida tiene este hombre. Es rey, es un rey que está reconociendo a Dios, es un rey que está anunciando a Dios, porque déjenme decirles que el versículo 1 al 3 fue un decreto que mandó él para que se publicara en todo su imperio. Pero además tiene una vida próspera y dices, qué buen cristiano, porque además está, ¿dónde? En su casa. Y dicen los expertos que cuando utiliza la palabra casa, él se refiere a que sus asuntos en casa van bien. Porque a veces podemos tener casa y no hogares.
Pero cuando el hebreo utiliza la palabra casa, se refiere a que va bien en todo su hogar. Y dice que tiene una casa ¿qué? Floreciente, y está en su palacio. ¿Qué más quiere? Tiene todo. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que no debemos desconectar el capítulo 4 del capítulo 3. En el capítulo 3, hermanos, vemos a un rey que presenció un milagro. ¿Se acuerdan? El domingo pasado vimos cómo él no se les olvide, porque a veces se nos olvida muy rápido la conexión de los textos. Porque hace unos días atrás, ¿qué mandó a construir? Una estatua. Y él dijo: adoren a mi imagen. Y miren ahora, ¿ya se convertiría? ¿Ya cambió? Sin embargo, esta declaración, hermanos, surge porque por eso yo decía, no pierdan de vista la palabra milagro. Porque cuando él miró que fueron lanzados, o como decíamos el domingo pasado, fueron metidos los varones, y hermanos, el texto dice que no se quemaron para nada. Me encanta la narrativa bíblica porque dice que ni siquiera olían a qué, a humo ni a quemado. Cuando el rey se da cuenta, vean esto, cuando el rey se da cuenta de un milagro poderoso, dijo lo siguiente: el Dios más importante es el Dios de Daniel y esos 3 chicos que entraron. Y él manda a alabar, y el capítulo cierra bien, donde él, después de presenciar un milagro, alaba al Dios de Daniel. Y cuando llegamos al capítulo 4, parece que sigue con eso, y no solamente reconoce, sino que también lo hizo decreto. Pero si tú escuchaste, hermano, la lectura y pusiste atención, le dice a Daniel: tuvo un sueño que le volvió a perturbar. Todo iba bien hasta que se fue a dormir ese día, porque dijo una confesión maravillosa. Luego dice que está, miren, lo voy a predicar en la tarde, pero Babilonia, hermanos, era una de las maravillas del mundo antiguo. Y había construido, lo voy a describir en la tarde, pero el palacio era majestuoso. En medio de eso él está tranquilo, floreciente, y se va a dormir, y le llega un sueño que le roba la paz, que le roba la tranquilidad. Y en medio de ese sueño nuevamente misma dinámica, porque manda a traer a sus magos y no saben nada, y luego manda a traer a Daniel. Pero si usted puso atención, le dice a Daniel: es que en Daniel habitan el espíritu de los dioses. Pero además le sigue conservando el nombre que le puso a Daniel, que es el de su Dios, Belsasar, el Dios de la sabiduría de los babilonios. A ver, aquí ya me confundí. Entonces, ¿cree en Dios y cree en los ídolos? Hace una confesión maravillosa, pero sigue confiando en ídolos, y además sigue siendo perturbado. Hermanos, esto me lleva a la primera enseñanza. En este hombre encontramos una confesión doctrinal e intelectualmente correcta. Y saben, hermanos, la mayoría de los hombres, cuando presencian un milagro, se acuerdan que hay un Dios. La mayoría de las personas, cuando experimenta un hecho portentoso de Dios, llega a reconocer a Dios. Pero ¿saben una cosa? Aunque hay un entendimiento de la soberanía de Dios, también comprende el reino del Altísimo. Sin embargo, su fe no ha llegado a la profundidad de su alma, porque sigue confiando en otras cosas. Su espiritualidad, en pocas palabras, no ha echado raíces. Y esto me lleva a una frase que hoy quiero dejar bien sembrada. La fe que solo se basa en los milagros de Dios va a ser una fe que fácilmente se va a quebrantar y destruir. Hay hermanos que cuando Dios les hace un milagro, o cuando quieren un milagro de Dios, son los primeros en el templo. Son los que quieren orar, dirigir, y ahí están.
En mi experiencia como pastor me he dado cuenta cómo mucha gente, y tengo testimonios aquí marcados, de cómo cuando la gente ha experimentado un milagro de Dios, quiere entregarse a Dios por completo. Pero esa fe nada más tarda como unos 5 meses y después ya no los vuelvo a ver. Hay gente que le está pidiendo a Dios sanidad, sanar y que Dios lo levante. ¿Y qué creen? Dios los levanta. Y alaban, glorifican a Dios y dan testimonio de Dios. Pero su vida, hermanos, no es transformada. Su vida no cambia. No hay una piedad de entrega. Y aunque, hermanos, hay creyentes que pueden conocer bien las doctrinas, saben que hay un Dios, saben que hay el reino, pero su vida no experimenta madurez. Cuando una fe nada más está basada en los milagros de Dios, cuando ya no tenga milagros de Dios, se va a decepcionar de Dios. Cuando en su vida se va a enfrentar con no de Dios, va a entrar en mucho conflicto. Porque hay mucha gente que le sirve a Dios por lo que le da. Hay mucha gente que sirve a Dios por aquello que lo libró y lo que vio. Y todavía dicen, es que yo lo vi con mis propios ojos. Es que este hombre, cuando vio el milagro del Todopoderoso, alabó a Dios, pero en su vida diaria seguía con ídolos. Hay cristianos que han hecho su profesión de fe. Puede que haya cristianos que estén en la lista de membresía, pero no los ves sirviendo al Señor. No los ves en una entrega completa al Señor. Pero lo que es más duro, hermanos, es que puede que hayan hecho una confesión pública correctamente, pero siguen teniendo ídolos en su corazón. Y hermanos, idolatría no es nada más traer un crucifijo aquí. Idolatría no es nada más sacar la cartera y tener la imagen de un santo, de la Virgen. Idolatría significa confiar y adorar y tener gozo en alguien que no sea Dios. El cristiano verdadero, el cristiano que tiene madurez en lo profundo, es aquel que su vida descansa plenamente en Dios. Nabucodonosor puede articular una teología y doctrina correcta, pero su corazón está lejos de Dios. Wow. Y aquí me pongo a temblar, porque los presbiterianos osamos de tener buena doctrina. Osamos. Ahora, cuando yo digo esto, me causa ya 2 sentimientos, porque en mi caminar me he dado cuenta que hay muchas iglesias presbiterianas que ni saben por qué son presbiterianos. Pero además, el presbiteriano o reformado es aquel que va a echar gala de decir, yo conozco la doctrina, yo conozco teología propia, conozco soteriología, conozco neumatología, conozco eclesiología, pero su vida deja mucho que desear. Hay gente que conoce la Biblia, entiende la soberanía de Dios, dice de memoria el catecismo, ¿no? Ahora, esto no es licencia para que digan, ya vio, el pastor dijo que no hay que saberlo y no vivir. Sin embargo, a veces nuestro corazón sigue siendo un corazón idolátrico. Pero, ¿saben qué, hermanos? En el rey hay un patrón hasta aquí. Porque es un religioso, porque cree en dioses, luego aparece el Dios verdadero y como que quiere creer a su Dios verdadero y luego vuelve a caer. Hay un patrón en él que cuando se encuentra con el Dios verdadero reconoce, alaba, pero después vuelve a la idolatría. Eso se llama religiosidad. Hay hermanos que dicen, pastor, me vine nuevamente a reconciliar. Hay cristianitos que se la pasan la vida reconciliándose con Dios a cada rato, porque experimentan furor en su piedad, se entregan, leen la Biblia, oran, predican y después se van. Y luego vuelven a reconocer que están mal porque les va mal y vuelven a regresar y así se la pasan. Hermanos, todos somos religiosos. Podemos conocer a Dios, podemos hacer algunas confesiones correctas, pero nuestra vida sigue siendo la vida de un hombre inmaduro, de una mujer
inmadura. Ahora, no basta, mis hermanos, no basta con reconocer que hay un Dios. Si ahorita yo les digo, a ver, vamos a salir todos del templo, y quiero que a la primera persona que se encuentren, vamos a ir en todo el Brasilito y el Vergel, vámonos todos ahorita, y quiero que todos se encuentren a una persona y que le hagan la siguiente pregunta: ¿crees en Dios? ¿Qué les van a contestar? Estoy convencido que el 99.9% le van a decir: ah, sí, yo creo en Dios, yo creo en Diosito, ¿no? Hasta todavía dicen: ah, Él es el creador, Él es el divino. Pero hay una gran diferencia entre creer a Dios intelectualmente. Esa persona que salgas, miren, cuando uno va a evangelizar hoy, lo primero que te vas a encontrar es que dicen: ah, yo también creo en Dios, nada más que no quiero ir a tu iglesia. Y lo peor, cuando empiezan a criticarnos, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Es cuando dicen: todos los caminos llevan a Roma, creemos al mismo Dios. Oye, pero no crees en ídolo, ¿verdad? No, yo creo en Dios, a los demás los venero, pero yo creo en Dios. Es más, el tiempo en el que tú y yo vivimos en la posmodernidad, después de la posmodernidad, que el hombre se ha vuelto a la espiritualidad y todos creen que hay un ser supremo. Todos creen que hay que conectarse con la deidad. Pero eso no significa ser nacido de nuevo, porque hay mucha gente que cree en el Dios verdadero, pero aún así hoy no está aquí, está lejos de Dios. Hermanos, también hay religiosidad en las iglesias protestantes, porque podemos estar en la denominación correcta, podemos haber cruzado catecúmenos, o como dijera Tim Keller, podemos saber el ABC del evangelio, podemos alabar a Dios, podemos cerrar nuestros ojos, podemos cantar y que la alabanza sea cristocéntrica y teocéntrica. Podemos, hermanos, hasta podemos evangelizar y hacer una evangelización correcta y bíblica, pero aún así nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Nuestro corazón puede seguir viviendo para nosotros y no para Dios. Eso es lo que vemos en Nabucodonosor. Podemos alabar a Dios. Es más, hasta se me eriza la piel, porque el escritor a los Hebreos dice que hay gente que puede gustar el don del Espíritu Santo. En aquel tiempo habrá personas que dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero escucharán la respuesta de Jesús, que les dirá: no te conozco, apártate de mí, no te conozco. Esa es la peor tragedia del ser humano. Hermanos, la peor tragedia es estar aquí y conocer y aún así no ser transformado. Esa es la primera verdad. La segunda verdad, hermanos, yo oro que lo tomemos con mucha humildad, porque voy a dar el principio. Cuando un hijo de Dios solamente ha conocido intelectualmente a Dios, Dios lo va a quebrantar hasta dejarlo con un corazón nuevo. Pero si esa persona no es hijo de Dios, va a dejar que muera en su religión y en su egolatría. Parece ser que Dios quiere que Nabucodonosor pase de una confesión de labios, pase de una confesión intelectual a un reconocimiento del corazón. Porque aunque conoce que hay un Dios, aunque sabe que es soberano y aunque sabe que el reino es más grande, en su corazón sigue viviendo para él. En su corazón sigue habiendo orgullo porque está en el palacio, todo tranquilo, floreciente. Pero hermanos, él sigue creyendo que es una persona importante. Él sigue luchando con su ego, y por eso Dios lo tiene que visitar. Lo visita con un sueño. Hermanos, la vida cristiana, cuando estás en tu vida cristiana, aparentemente, lo veíamos en la escuela de formación cristiana, cuando tu vida cristiana aparentemente está bien porque hay salud, dinero y amor, yo quiero que te preocupes, porque no es donde crecemos.
crecemos y conocemos a Dios en lo profundo cuando Él reposa su mano sobre nosotros. Llega Dios y le da otro sueño, y esa visión lo perturba por segunda vez. En espacio de 3 capítulos Él recibe una versión perturbadora. Pero además Él sueña, y ven, es un sueño interesante porque Él sueña, y lo voy a decir rapidísimo porque no es lo que más me interesa. Él sueña que hay un árbol tan frondoso, pero vean ustedes, ese árbol dice que tocaba hasta los cielos. Ese era el reinado de Nabucodonosor. Sin embargo, lo que Nabucodonosor no entiende, escuchen esto, que lo que llegamos a tener no es por lo que somos, sino por la voluntad de Dios. Pero cuando llegas a albergar en tu corazón la pequeña pizca de saber que lo que tienes y lo que has llegado a hacer es por ti, Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Porque, hermanos, somos equilibristas. O le damos toda la gloria a Dios, o apartamos una gloria para nosotros. Y eso nos lleva a sentirnos superiores e importantes delante de los demás. Si llegas a tener algo, si llegas a ser alguien, dale la gloria a Dios. Reconócelo en todo, porque este hombre sigue pensando que si está hasta arriba, y de cierta manera estaba hasta arriba, pero no era por él. Y Dios le dice: debajo de ese árbol frondoso se acercan todas las bestias, da fruto bueno, y todas las bestias toman allí el pasto. ¿Cuántos beneficios hay debajo de una pochota, ¿no? De un árbol grande, para que se hagan la idea. Hay muchos beneficios. Él tenía bajo su dominio varios reinados. El mismo rey de Jerusalén, el mismo rey del pueblo de Dios estaban a sus pies. Es decir, pero se le había olvidado que eso que tenía era una autoridad y poder delegado. Hermanos, todo lo que tenemos es que Dios te lo ha dado. Dios te lo ha permitido. Solamente Él. No te creas suficiente en tu propia opinión. Tenía un gobierno grande, pero ¿qué creen? Yo me imagino que en medio del sueño dijo él: yo soy ese árbol, porque nos encanta identificarnos con lo grande, ¿no? Y de pronto viene un vigilante que aparece por segunda vez en Daniel, y seguramente es Jesucristo. Y ese le dice: vean lo que Jesucristo nos da, baños de humildad. ¿Qué crees? Corta ese árbol. Pero aquí está la misericordia de Dios. Dios pudo haber dicho: arranca ese árbol desde la raíz, córtalo y que quede un pedazo, porque va a volver a florecer. Pero quiero que lo cortes. Y cuando Daniel llega, hermanos, aquí me llama mucha atención, porque Daniel llega y dice: ¿qué le voy a decir al rey ahora? ¿Lo notaron? Dice que incluso a Daniel le perturbó ese sueño. Pero Daniel, aquí a veces queremos ser políticamente correctos, y yo me puse a orar en esta parte, porque a veces los pastores o los predicadores somos tentados a hablar políticamente correctamente. Hay muchas iglesias, hermanos, donde se predica un mensaje que deja suavizados los oídos. Somos campeones, eres triunfante, ¿no? Para de sufrir. Y se dice un mensaje, hermanos. Hay iglesias donde el pecado se solapa desde el púlpito, porque dice Daniel: yo espero que este sueño sea para tus enemigos y no para ti. Y en realidad no era así. Ese sueño, ¿para quién era? Era para Daniel. Y luego Daniel tiene que entender que tiene que dar el mensaje puro, que tiene que declarar la voluntad de Dios. W. Tozer decía: a veces vas a ser incomodado por hablar la verdad, pero debes hablar la verdad. Y hermanos, Daniel dice después: bueno, rey, quiero decirte que no se trata de tus enemigos. Yo no sé si se pidió disculpas o no, pero lo que él quería es que ese sueño, no le quería decir lo que pasaba, pero después Dios le corrige y dice: wow, ese árbol eres tú, y el ser cortado significa
que vas a vivir como una bestia. Vas a caminar entre los animales. El rocío de la mañana te va a tocar. Pero ¿saben cuál es el propósito? Hasta que entiendas que el que gobierna y reina en el reino de los hombres es Jehová. Hasta que entiendas que el cielo gobierna. Oye, ¿y no lo habías entendido ya? No lo habías entendido. Parece que ya lo había entendido, pero Dios dice, hermanos, Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque nosotros podemos decir, ese hermano es súper espiritual, mira cómo habla. Pero ¿quién mira el corazón? Y Dios dice, aún Nabucodonosor no ha entendido, y por lo tanto el mensajero le dice, vas a ser como un animal, vas a ser una bestia del campo, para que, escuchen esto, hermanos, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se lo entrega a quien Él quiere. Hermanos, Daniel lo prepara para lo que viene. Los que vinieron al sermón último del último sueño de los 4 reinos, ¿cómo terminó Daniel? Bien contento y dijo, yo soy el reino de la cabeza de oro, soy el más importante, y se fue bien contento y hasta fiesta hizo, ¿no? Pero después de aquí, hermanos, él dijo, en verdad voy a ser como una bestia. Y luego dice, vas a ser como una bestia por un periodo de 7 años. ¿Y qué significa esto? La palabra 7 en hebreo, hermanos, significa plenitud. Significa el número exacto y perfecto. Y Nabucodonosor va a estar el tiempo que Dios requiera para transformar su corazón. No sabemos cuánto duró. Ahora, en la tarde vamos a ver que pasaron incluso meses o incluso años para que se cumpliera ese sueño. Pero después de que Daniel le dice el sueño, simplemente lo que está diciendo es lo siguiente: lo que está a punto de ocurrir será en un periodo pleno, cuya duración debe haber sido lo suficientemente larga para que, hermanos, de pronto llegó algo interesante. Porque el gran Nabucodonosor, el rey más importante del mundo conocido, de pronto perdió la razón. Perdió la razón, le comenzó a crecer el cabello, las uñas, y salió corriendo de su casa y vivía entre los animales. Dice que le creció el cabello, las uñas como águila, se le volvieron sus uñas como garras de ave, fue expulsado de entre los hombres. Y la historia, hermanos, en los libros de la historia humana, e incluso en la historia de Babilonia, cuentan que uno de sus reyes comía como los animales, se alimentaba del pasto y había perdido toda su gloria. El rey de Babilonia, el poderoso, debe entender en lo más profundo que solamente hay un Dios y no es Él. Será derribado hasta que el rey reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien Él quiera. Hermanos, dicen que hoy en día se ha llegado a comprobar cuál es esta enfermedad, porque hay una enfermedad mental donde las personas se sienten como animales. E incluso, no lo quiero escenificar ahorita, que me encantaría, pero incluso su forma de caminar, vamos a llamarle así, estaba como un animal. No es que andaba, porque luego se me viene a la mente la imagen de las personas que están en la calle que han perdido la razón, ¿no? Pero literalmente Nabucodonosor está siendo un animal. Tú veías a lo lejos y estaban ahí todos los animales y de pronto había un humano, pero actuaba como un animal. En otras palabras, hermanos, la mano de Dios estaba sobre él. Dios estaba
mostrando su poder, y Él nos puede, hermanos, humillar de maneras que no imaginamos. La mano de Dios estaba cayendo sobre él. Dios estaba humillando hasta hacerlo un animal para que él entendiera en profundidad quién es Dios. Hermanos, Dios va a trabajar en nosotros de tal manera que terminemos humildes. Dios en su misericordia va a obrar que pasemos de confesiones intelectuales a confesiones desde el corazón. Pero para que nosotros lleguemos a ser personas que confiesen con todo su corazón y experimentemos humildad, Dios va a poner su mano sobre nosotros. Dios nos tiene que humillar y debemos estar dispuestos a reconocer que Dios actúa en nuestra vida para que entendamos con todo nuestro corazón quién es Dios. ¿Saben una cosa, mis amados? Cuando no pasamos por crisis, no crecemos. Y tal vez lo que Dios está permitiendo en tu vida no es fácil, pero Dios sabe que si no pasas por el fuego, no vas a crecer. Hermanos, servir a Dios cuando hay salud, dinero y amor es bien fácil. Confesar que, como los que, imagínate allá en Cancún, ¿no? Cantando firmes y adelante, huestes de la fe, ¿no? Sin temor alguno, que Jesús nos ve con tu hamaca y tu coco al lado. Ahí es fácil decir firmes y adelante, huestes de la fe. Pero ¿qué tal cuando Dios empieza a probarte? Porque Satanás se va a presentar, porque he enseñado una y otra vez, mis hermanos, que Satanás tiene un gobierno supeditado al poderoso. Llega Satanás y le dice: oye, Dios, ¿de dónde vienes, no? De rodear la tierra, de andar por ella. No le digan así a sus familiares cuando... ¿Sabes qué, Dios? Miren, hermanos, hasta Satanás tiene teología correcta. Porque llega y le dice: es que Job, él te sirve y él te alaba porque le va bien. Todo le va bien. Dice que era el Carlos Slim de su tiempo, ¿no? ¿Cuánta riqueza no tenía? ¿Cuántos quisiéramos tener así, verdad? Tener un banquete todos los días y uno en cada casa de nuestros hijos. Digan amén, ¿no? Pero dice: pero ¿qué tal si lo pruebas? ¿Qué tal si lo pruebas? Y dice, vean esto, dice el Señor: te doy chance, pruébalo. Y hermanos, lo que vienen ya lo saben ustedes. De pronto caían todas sus riquezas. Es decir, vamos a entrar al yunque de Dios. Si sigues viviendo con orgullo y aún no te has entregado plenamente a Dios, si aún sigues siendo una persona que no ha profundizado, pero eres un hijo de Dios, el Señor te va a probar. El Señor va a permitir que entres al horno. Decíamos en la clase hace un momento, Dios no nos salva de los hornos, porque somos oro. Pero vean ustedes, todos los que aquí estamos somos oro en bruto. Somos metales, eso nos cuesta mucho decir, ¿no? Somos metales preciosos, pero estamos recubiertos de mucha tierra. Y dice Pedro: para que la tierra, para que los metales sean quitados, es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Y gloria al Señor, porque a veces tenemos que subajarnos y tenemos que estar caminando hasta abajo para entender que toda la gloria es de Dios, que toda la honra es de Dios. Hermanos, el Señor tiene que humillarnos. Por eso dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios.
y Él os exaltará a su tiempo. Tal vez lo que estés pasando, hermano, tal vez la crisis que enfrentes en tu vida puede llamarse enfermedad, puede llamarse problemas, pueden llamarse enemistades. Sea Dios trabajando, porque hay muchas cosas en tu corazón y en mi corazón que necesitan ser trabajadas. Por eso en el reino nosotros decimos: dad gracias, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, Dios mira de lejos al altivo, pero al cristiano altivo el Señor lo va a visitar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer quién es Dios y vivir radicalmente para su gloria. ¿Cómo comienza Job? Varón temeroso y perfecto delante de Dios. Pero hermanos, esa confesión no la debemos desconectar de todo el libro, porque pasó todo lo que pasó. Perdió a sus hijos, perdió toda su riqueza, perdió a su salud, perdió incluso su salud. Y una esposa así, ¿para qué la queremos, no? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, esa es de las mujeres que estaba ahí porque había dinero, ¿no? Pero cuando lo vio tirado en la ceniza, rascándose, y que los perros le lamían las llagas, dijo: yo de aquí mejor me voy, porque eso no es de Dios. Y era de Dios. ¿Y saben cómo cierra Job, hermanos? Hay un canto que me encanta. Job termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora conozco que todo lo puedes y que todo lo sabes. Una confesión verdadera no solamente es intelectual, sino es una confesión del corazón. Pero una confesión del corazón no es al estilo horno de microondas. Es una confesión que nace cuando Dios nos humilla y nos permite caminar entre las bestias del campo. Porque después, miren, no vamos a durar siempre en el horno, gloria al Señor por eso. La prueba que estás experimentando no va a durar para siempre. Sin embargo, en este mundo, hermanos, el 7 se cumplirá hasta que Jesucristo venga. Y cuando Jesucristo venga, entonces seremos completamente perfectos. Pero de aquí en adelante vendrán muchas pruebas, porque nuestro corazón, hermanos, se empeña en no querer que solamente hay un Dios y no somos nosotros. Pero hermanos, yo quiero que hoy digamos: Señor, tú conoces mi vida, y hoy quiero agradecerte por cada prueba que permites en mi vida, porque después de las pruebas, hermanos, terminamos haciendo confesiones sinceras y reales. Ponte de pie y terminemos orando. Señor, tú conoces nuestra vida, y venimos a ti humildemente, Señor, para darte gracias, porque no nos vas a dejar hasta que en nuestro corazón lo único que gobierne seas tú. Hemos de confesar que a veces seguimos confiando en muchas otras cosas. Seguimos albergando confianza en el dinero, en el trabajo, en la salud, en la familia. Y a veces tú tienes que interrumpir nuestro bienestar, entre comillas, para trabajar con nuestro corazón. Gracias porque nos permites pasar por diferentes hornos. Gracias porque a veces tienes que cortarnos porque nos creemos hasta el cielo. Pero gracias porque sabemos que no cortarás de raíz nuestra vida. Porque como veíamos en tu palabra, derribados, destruidos, mas no acabados.
Sabemos que cada prueba que llega a nuestra vida es tu mano trabajando en nuestra fe, en nuestro corazón. Permite que cada uno de los que aquí estamos podamos entender que las pruebas en nuestra vida, las enfermedades y todo lo que nos rodea no es un castigo. No es que Dios se haya enojado con nosotros, es tu amor. Porque aunque la vara descansa sobre nosotros, lo que sustenta tu mano firme y poderosa sobre nosotros, humillándonos, lo que sustenta tu vara es tu corazón, que no quiere dejarnos perdidos en nuestro egoísmo y en nuestra idolatría. Tú quieres un corazón completamente rendido a ti. Padre, gracias por tu palabra y gracias por los que aquí estamos y gracias por las pruebas, porque ellas nos hacen mejores hijos e hijas tuyos. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse y continuamos.